Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sección de periodismo con perspectiva bíblica. Hoy tenemos un invitado bien especial, al doctor Antonio Bolañes, escatólogo, ampliamente conocido en el mundo hispano alrededor del mundo. Doctor Antonio Bolañes, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para usted, Pastor Aria, un placer saludarlo, también a usted, a su esposa, a sus niños y a todos nuestros queridos hermanos de Londres y, por supuesto, a todos los que están conectados en este programa especial que usted está llevándoles a ellos en estos momentos. Muy bien, vamos a entrar en el tema, doctor Antonio Bolañes. Estamos viviendo tiempos escatológicos, ya cada día que pasa se achica el tiempo para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo usted está viendo estos tiempos que estamos viviendo? Hay mucha ansiedad, no solamente en el mundo secular, sino encontramos nosotros como pastores a veces que hasta dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Esa ansiedad, esa preocupación por los tiempos que estamos viviendo. Déjeme primeramente compartir un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, más bien Mateo 24, versículos 21 y 22, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No sé exactamente qué es el momento, pero lo que sí puedo decir que estamos viviendo el preludio de lo que la Biblia llama la gran tribulación, o lo que otros llamaríamos como el principio de dolores. Pero llama la atención porque en el 2010, con el terremoto de Chile, en enero del 2010, más el terremoto de Japón en el 2011, debidamente, y eso lo tengo bien documentado, uno de los científicos del Instituto de Sismología de California, Richard Cross, el científico Richard Cross, dio a conocer, que fue la noticia y la tengo grabada y todo, donde él dijo que con esos dos terremotos que habían roto los récords de la dimensión, la duración del día se había disminuido y dio la cifra de segundo que se disminuyó. Cuando él dijo eso, dijo: ahora como el tiempo está girando más rápido, los días van a ser más cortos. Nadie entendíamos a esas declaraciones del científico Richard Cross hasta que en una de las conferencias hace más o menos unos 4 años, ahí mismo en el estado de California, en la zona más agrícola del estado de California, uno de los contratistas me dijo: nadie puede entender, me dijo, las palabras que está diciendo ese científico que usted está citando, me dijo, nadie las puede entender que nosotros los agricultores aquí en California. Y le voy a decir por qué, me dijo. Porque entre el mes de junio y el mes de agosto nosotros en California recogemos la cosecha. Y como es la época en que el sol se oculta mucho más tarde, lo cual también es para ustedes en Inglaterra igual, dijo: generalmente la gente, nuestros trabajadores de campo, a los que contratamos nosotros para recoger la cosecha, trabajan tranquilamente hasta las 10, 10 y media de la noche porque el sol está todavía, está muy claro. Pero desde el 2011 para acá, nosotros sí entendemos lo que él está diciendo. Porque misteriosamente, dijo, ahora el sol se está ocultando más temprano en el verano que como antes. Dijo. Por ejemplo, dijo, a nosotros hasta las 10 de la noche antes, dijo, del 2010, nosotros no teníamos problemas con los trabajadores de andarlos apurando que salieran. Ya a las 10 de la noche comenzamos a decirle: señores, ya va a oscurecer, empiecen a salir. Ahora, dijo, es al revés. Es a las 8 de la noche. Tenemos que ir diciéndole a la gente que se apuren porque va a empezar a oscurecer. Nosotros, digo, nos hemos dado cuenta que los días están más cortos porque aquí está oscureciendo en verano más temprano que como solía suceder antes. Cuando vemos eso, después dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Está hablando Jesús que se aproxima un periodo
sin precedentes. Mire exactamente dónde estamos parados en este momento. Es lógico que la gente tenga en este momento miedo, temor, porque lo que estamos viendo, si bien es cierto, hemos tenido pestilencia y nadie mejor que los europeos lo pueden hablar, las mortandades que tuvieron en la Edad Media, todavía el siglo pasado, España, la pandemia que tuvieron después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, ninguna de esas pandemias tuvieron las connotaciones que esta está teniendo en forma global. Primero, porque antes las pandemias o las pestilencias no viajaban, oiga bien, no viajaban tan velozmente porque el mundo era lento. O sea, se viajaba a través de cruceros, de barcos. Así es que una pandemia podía extenderse en un periodo mínimo de 3 meses, lo cual daba chance a los gobernantes de prepararse. Pero hoy en día las pestilencias viajan a la velocidad del avión, es decir, se contagian en solo 24 horas. De allí la magnitud de esta pandemia singular que estamos teniendo, sin precedente, paralizó en su totalidad los 5 continentes. Nótese, los 5 continentes paralizó en su totalidad. No existe un solo continente en este momento que no tenga contagio en todo el mundo. El tercer pánico que esto produce, el segundo pánico que esto produce es por la enorme, pero enorme grado de contagio. Solo nos recuerda la lepra en la época de que habló el Señor allá en el pueblo de Israel y algunos países que enfrentaron como al leproso lo tenían que aislar total y absolutamente, e inclusive prácticamente al leproso lo dejaban morir solo. Yo diría que lo que estamos viendo es un tipo, en el tipo de alto grado de contagio, lepra. Esa lepra mundial que estamos viendo, donde lo doloroso que estamos viendo, y ustedes lo están viendo en Inglaterra, que el que tiene coronavirus lo aíslan en un hospital, lo tiran solo. No se sabe si por ese aislamiento y que lo dejan solitario y sin atención la gente provoca la muerte. Pero entonces cuando la gente sabe esas noticias, tiene pánico, tiene terror, tiene espanto. Tercero, al estar confinados en casa y en la pérdida de su empleo, hace que la gente tenga espanto, temor. ¿Qué va a pasar ahora cuando, como dije en el tema del mundo actual de este miércoles, que estoy citando a ese señor que estaba llorando y que le dijo al periodista, ¿por qué te ves así? Y él dijo, sí, terminó la cuarentena, pero ahora tengo otro problema, no tengo trabajo, no puedo dormir. Ese es el tercer miedo que se están enfrentando, Pastor Ari. Tremendo, es una situación única, como usted dice, doctor Bolañes, nunca la ha experimentado la humanidad, esta clase de experiencia que estamos viviendo, y aparentemente no es la única peste que está activa en estos momentos. Estábamos hablando extra micrófono, yo recibí hace 3 días atrás, 4 días atrás, un vídeo que venía desde los Estados Unidos con unas abejas gigantes, parecen avispones. Doctor, ¿qué nos dice acerca de eso? Definitivamente, de hecho, como he hablado con usted mismo es periodista, tanto usted como en el caso mío, somos muy delicados en dar a conocer cualquier noticia porque nosotros no nos alimentamos de las informaciones de las redes sociales, porque puede ser que algunas sean verdad, pero puede ser que en algunos casos entre esas verdades vengan exageraciones. Y nosotros, usted como periodista, en el caso mío como escatólogo, donde tengo toda clase de intelectuales verificando qué es lo que estoy diciendo, tenemos que asegurarnos que lo que vamos a decir está debidamente documentado. Así es. De manera que ya en cuanto a esta
pestilencia, ya me documenté efectivamente y inmediatamente llamé a una familia amiga mía allá en el estado de Washington para advertirle. Efectivamente es otra plaga que esperamos, que Dios quiera que el gobernador del estado de Washington logren controlar, que eso es lo que ellos quieren, controlar de que no se multiplique en grande, y como es una plaga que vuela a velocidades rápidas, o sea que se podría en cuestiones de meses expandir a toda la nación y pasar intercontinentalmente. Entonces, de ahí que esta famosa avispón gigante es una plaga que originalmente ha existido en la China y ahora revienta en Estados Unidos. Si eso se da, que estamos hablando de la primer potencia del mundo, recuerde lo que dice el famoso proverbio: si a Estados Unidos le da gripe, al resto del mundo, si Estados Unidos, estornuda, al resto del mundo le da gripe. Si la economía de Estados Unidos por esta pandemia o esta pestilencia llegara, o esta plaga colapsar, sería catastrófico también para el resto del planeta Tierra. De allí el miedo que se está teniendo de esta plaga, de este avispón, si se llegara a multiplicar, que es lo que están batallando en este momento las autoridades en el estado de Washington, evitar que se propaguen, que esas larvas, lamentablemente este es el momento propicio para que ellas salgan a la luz en este momento. De manera que solo Dios sabe. Uno se recuerda algunas partes del Apocalipsis cuando recuerda que dice que vio una langosta. Dice, ¿cómo lo miraría en aquel entonces? En este momento una langosta dice, cuya picadura, oiga bien lo que dice, cuya picadura que picaba a los hombres produce la muerte. El avispón, ¿cuál es el terror de este avispón? Esta avispa, digamos, abeja, es bastante peculiar. Número uno, como es gigante, lo primero que hace es como algo diabólico esto. Dice que lo primero, ya me documenté bien, lo primero que hacen, dicen los científicos, es que entran a los enjambres de las abejitas productoras de miel, entran a los enjambres y descabezan, eso es lo que hacen, descabezan a las abejitas en su totalidad y se apoderan del enjambre y increíblemente no matan a la reina, sino que se apoderan de la reina para que la reina reproduzca los huevos de ellos directamente. O sea, es como algo diabólico completamente. De allí entonces es que la peligrosidad de la expansión por esa forma tan invasora, se puede hablar, esa es la palabra, una forma invasora a los enjambres. De ahí que se le está dando la alerta a todos los productores de avícola, sería, ¿cómo es la palabra? Sí. A los que producen miel, se les está dando la alerta al máximo, que si ellos ven cualquier avispa grande, que ni siquiera se atrevan a atacarlos ellos, que llamen de inmediato al gobierno, que tiene gente preparada para ir a eliminar esta situación. O sea, que es interesante, pastor, todo lo que estamos viendo en tan poquísimo tiempo este 2020. Definitivamente, y aparentemente todo viene de China. China en las profecías, doctor Bolañes, porque ahora mismo está en el ojo del huracán esta gran nación de tierra lejana por parte de todo el mundo, de los gobiernos occidentales, las grandes potencias. ¿Qué papel juega China en las profecías de los últimos tiempos? Ineludiblemente, y en esto debemos de aclarar muy claro también, sobre todo por nuestra comunidad china, esto no tiene nada que ver con nuestra gente asiática, porque hay gente linda, preciosa, asiático. Tenemos muchos chinos o personas de origen chino, preciosas, lindas. Apreciamos, sin lugar a duda, apreciamos la comida china en todo eso. Así es que no hayan ellos malinterpretar que nosotros estamos hablando de ellos como raza, no estamos hablando como nación.
Lamentablemente, China está gobernado por un régimen completamente diabólico, ateo, directamente, que adora directamente al dragón. Ese es el dios que ellos adoran directamente. Hablemos en la profecía, porque es una de las 5 potencias del mundo y que también forma parte del nuevo orden mundial. Así que hay que entender estas otras cosas que a veces la gente no entiende. La Biblia dice, Apocalipsis menciona que en uno de los ángeles que desata plaga, así está específicamente en Apocalipsis 16, dice que uno de los ángeles que manda para que desate plaga, y dice que se fue a los reyes del oriente. Oiga bien, así se conocía en la época de Juan China en aquel entonces, porque la palabra China no la conocían ellos, así se conocía como los reyes del oriente. Y dice, fueron a los reyes del oriente, y de ahí los reyes del oriente vi salir, dijo, 3 espíritus en forma de rana, 3 espíritus inmundos. Oiga bien lo que dice, 3 espíritus inmundos en forma de rana. Y estos espíritus, dice, salieron por todo el mundo, a todas las naciones, para reunirlos. Uno dice, interesante, nótese, tanto el presidente de Estados Unidos como los de la Unión Europea y todo han declarado oficialmente la palabra guerra, pero no estamos peleando contra un ejército militar, pero han declarado guerra y han movilizado a los ejércitos. O sea, legalmente estamos en una guerra. Solo que estamos peleando una guerra espiritual, una guerra invisible. Pero legalmente los gobiernos declaró estado de guerra, han declarado en este aspecto, en esa forma. Entonces, qué interesante, dice, reunirlos para la guerra, para el día grande de Jehová. ¿Qué quiere decir? El día en que Dios intervendrá y juzgará a las naciones. De manera que cuando vemos ese pasaje de Apocalipsis, uno nos ponemos a pensar, y este virus, o estos virus, porque no es uno. La palabra que se llama coronavirus, porque se trata de una familia de virus. Así es. Una familia de virus. Dice, y nótese que la similitud que dice Apocalipsis también dice, y vi demonios que salían del pozo del abismo, y dice, y tenían como corona. No dice que tenían corona. No dice que tenían corona, dice, y tenían como coronas. Como coronas. Y dice, y su misión era atormentar a los humanos, a los seres humanos. Nótese, específicamente, dice Apocalipsis, a los humanos, ni a los árboles, ni a los animales. El coronavirus está presente en todos los animales, en todititos los animales, y ningún gato, ningún perrito presenta ningún síntoma. No le hace absolutamente nada de daño. Wow. Decía el doctor José Alfredo Méndez, decía, no tenemos explicación por qué a los perros los tienen y a ellos no les produce nada. Apocalipsis dice que específicamente era para atormentar a los seres humanos, mas no ni a los árboles ni a los animales. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué tiempo estamos viendo un momento apocalíptico o camino a las plagas? Eso quiere decir que la gran tribulación, que todavía yo digo, si lo que están viendo es feo, entonces tomemos en cuenta las palabras de Jesús, cual nunca, o sin precedente. Eso nos da una idea. No, pastor, usted lo sabe como periodista, las noticias que nos están dando de lo que viene después del coronavirus no son nada alentadoras. O sea, el panorama es bien feo. Wow. Adelante, pastor. Tremendo, doctor. Es algo que debe alertarnos para estar siempre con un corazón muy dispuesto para estar cerca al Señor Jesucristo y esperar su venida, porque en los últimos tiempos también ha resurgido, diría yo, desde que yo me convertí. Siempre hemos sabido de que hay un grupo de cristianos que creemos que definitivamente el Señor vendrá por su iglesia y estaremos siendo protagonistas de lo que la Biblia
nos enseña acerca del arrebatamiento, pero luego han surgido estas otras teorías, doctrinas como el amilenialismo, el postmilenialismo y demás, que confunden a la iglesia, confunden a los lectores de la Biblia, y a veces la gente de picar por todas partes se confunden, ¿verdad? Y ya uno encuentra fácilmente cierto número de personas que creen de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Nosotros obviamente creemos que no, que el Señor no va a permitir que eso ocurra, ¿verdad? Entonces, hoy más que nunca, doctor Bolañes, tenemos que estar muy cerca al Señor, vivir una vida de santidad, una vida de pureza, porque es lo que dice la palabra del Señor, que sin santidad no le veremos. De hecho, en mi último libro que saqué, que salió el 18, enero del 2018, Israel al filo de la profecía actualizado, donde ya para la honra y la gloria de mi bendito Señor, estoy citando prominentes científicos, tanto de la NASA, de History Channel, National Geographic, incluyendo este científico Richard Cross. Y recuerdo entre mi libro, este libro, que por cierto, los que están ahí pueden tener acceso en nuestra página web, lo pueden solicitar allí, bolaines.org, Bolaines con Z, y allí está en catálogo, allí pueden tener acceso al libro. En el libro estoy citando un científico que es un profesor que cita History Channel de Colorado, un prominente científico, y el científico dice la siguiente, o hace la siguiente declaración. Él dice, la gran tribulación, esta palabra utiliza él, por eso fue que me impactó y lo llamó y lo usé para citar sus palabras en mi libro. Él dice, la gran tribulación está en la vuelta de la esquina. Nótese, la declaración de él fue en diciembre del 2017. Él dice, la gran tribulación, dijo él, está en la vuelta de la esquina. Luego dice la siguiente palabra, dice, el infierno está a punto de destaparse. Sigue diciendo ese científico ahí, que está toda su palabra y todo citada en el libro, sigue diciendo, dice él, hay virus que por millones de años han estado dormidos. Esos virus van a despertar y van a traer mortandades en el planeta Tierra. Cuando él dijo eso, yo me acordé de las palabras que Dios le dijo a Job. O Job dice, tú que tienes dormido por millones de años, esas pestes y que las tienes preparadas para despertarla cuando tú trates con el humano. Wow. ¿Por qué Job está diciendo eso? ¿Y por qué el científico está diciendo las mismas palabras en todo esto? El científico habla del cambio climático, que van a despertar estos demonios, diría yo. Porque como digo en uno de los mensajes, y en el mismo libro de Israel, los demonios son espíritus. Y como son espíritus, no necesitan espacio. Es por eso, por ejemplo, cuando hablo yo, y es muy importante, decíamos, he venido luchando, diciendo a la gente, tenga cuidado con a quien usted recibe en su casa en las redes sociales. O sea, a quien usted le da like en la red social. Porque podría usted, la palabra like no solo significa me gusta, significa bienvenido. Porque podría usted estar abriendo puertas, porque los demonios son espíritus y viajan por los aires. Necesitan medios de transportación. ¿Cómo entra la internet a su casa? Por los aires. Y los demonios no pueden entrar a su casa si usted no les da permiso. Así es. Como cristianos, ellos no pueden entrar a mi casa, excepto que yo los invite. Entonces, de allí por lo que usted estaba hablando, múltiples de hermanos, tener cuidado de tanta basura, a veces falsas doctrinas que los apartan, la verdad. Hago una reflexión en el programa El Mundo Actual de este miércoles, en nuestro canal Antonio Bolaines Oficial. Estamos hablando allí, hacemos una aclaración, tener cuidado, simplemente porque los demonios están operando en toda la forma. Bueno, la razón que hago esto es porque en el libro explico las palabras del científico que logró desarticular el átomo y
al sacar el átomo, cuando él dice la declaración, que es de ahí donde viene la invención de la bomba atómica, ¿verdad? Lo desbarata en molécula, el átomo. Cuando él dice esas palabras, dijo, liberé a los demonios y ahora yo no me puedo liberar de los demonios. Él está hablando que lo que logró con el átomo desató una fuerza centrífuga diabólica como es la radiación atómica que produce cosas insoportables. Y entonces el científico, estoy citándolo en el libro, lo que él dijo es que la razón que menciona demonios, porque los demonios son espíritus con una fuerza maligna, incontrolable, y que no necesariamente necesitan espacio. Por eso lo saqué, porque él dijo perfectamente puede estar en un átomo. Ahora la pregunta es, ¿puede un demonio utilizar un virus como su caballo? Recuerde, el jinete del caballo amarillo, y se vio un caballo amarillo pálido, y el que lo montaba era la misma muerte. ¿Qué significa caballo? Medio de transporte. ¿Qué significa virus? ¿Podrían los demonios utilizar los virus como caballos, o sea, medio de transporte? Es feo, o sea, hay muchas cosas más, como el avispón mismo. O sea, ¿pueden los demonios utilizar todo esto? Por eso es que siempre hemos dicho que las enfermedades, la pestilencia, es algo diabólico. Definitivamente, doctor. ¿Y qué tal si hablamos un poco de la tecnología moderna? Estamos en la era de las comunicaciones. Hay también mucha incertidumbre, muchas dudas. Se han sacado también muchos vídeos, están virales, bueno, están por todas partes sobre el tema del 5G, del 5G. El asunto es que cuando Daniel dice, y la ciencia se aumentará, que hay que aclarar que no es Daniel, sino es el ángel Gabriel. Ahora, ¿en qué término hay en la escatología? Por eso cuando mencionó usted la escatología y las corrientes, con todo respeto, en nuestro libro hago todo un análisis profeto de todas las corrientes. Y allí aclaro que la razón que muchísimos pegan los vientos en escatología es porque quieren agarrar la escatología cronológicamente. Y ahí es el error, porque la escatología va y viene. Toma un tema, lo suelta y se va. Es más, Juan, el escatólogo, hablamos, y Daniel, si tuvieran que ser invitados a predicar a un instituto bíblico, no los invitarían porque ellos no se ajustan a la liturgia. Wow. O sea, a lo que llamamos nosotros a un mensaje exegético que va de la A a H a finalizar. Ellos no lo podrían invitar porque ellos toman un tema, lo dejan, cuando más está saboreándose, de momento usted ve a Juan en el Apocalipsis que está hablando una multitud y de momento usted está exacto de esa multitud que hablando y de momento deja el tema y ¡boom! Aparece hablando de otro. Porque ellos están tocando múltiples y allí es donde hay que entender bien el concepto de lo que ellos están hablando. O sea, cuando el ángel Gabriel le dice y la ciencia se aumentará, nótese que lo que está hablando es del tiempo del fin. Ahora, si está hablando del tiempo del fin, no está diciendo que esa ciencia necesariamente será solo para el bien. El ángel está diciendo que esa ciencia misma será utilizada para los acontecimientos finales del fin del mundo. Entonces, de allí que yo en el estudio mismo, en el libro mismo, digo, la ciencia no es un regalo, no es un regalo, es un acontecimiento profético que trae sus condiciones. Es decir, nada es regalado. De momento, usted sabe cómo allá cuando usted y yo estábamos jóvenes y nos tocó vivir fuera de nuestros países, toda la plata que gastábamos para estar llamando, a veces usando a nuestro familiar, usando el teléfono del vecino, todo era pagado. De momento, todo se hace gratis. Y eso gratis, dice un dicho, el diablo nunca regala nada a cambio de nada. Así es. ¿Y cuál es el precio? Control de la humanidad. En este momento, en su totalidad, la tecnología tiene en su totalidad controlado a la humanidad. Hay un estudio en video que yo hice, se llama Microchip.
donde estoy hablando de los zombies. En este momento son toditita la humanidad zombie. Vaya usted por la calle, bueno, ahorita todo el mundo está confinado, ¿va? Pero ¿cómo va la gente hasta en el manejando, clavados en el teléfono como zombies? Viendo, van manejando y irresponsablemente leyendo el teléfono. De eso, entonces, la humanidad se convirtió total y absolutamente en zombie. Y esa catástrofe no solamente la tenemos en los viejos de 80 años, lo tenemos en nuestros niños que se convirtieron en zombies. Ya ni siquiera quieren jugar, quieren estar clavados en sus benditas computadoras, en sus tabletas, completamente como zombies. Y ese es exactamente lo que el sistema del fin del mundo quería: control. Ahora, una vez que la gente se vuelve adicta, porque son adictos, recomiendo un estudio que tiene Discovery, que habla de la adicción. Dice que hicieron en el documental que ellos, la mujer esa que utilizaron ellos, en el mismo documental prueba que murió. Pusieron cámara dentro de su casa y de estar leyendo, sin estar viendo, con aquel deseo de estar conectado. Una desesperación. Yo nunca fui drogadicto, pero usted como pastor y yo como pastor nos ha tocado aconsejar y escuchar a los drogadictos. Dicen que les agarra una desesperación cuando no tienen droga. Ese es el mismo síntoma de lo que estamos viendo en la humanidad. Adicta, pero adicta, eminentemente adicta al sistema de esta tecnología. Es exactamente lo que el nuevo orden mundial quería: una total esclavitud. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, es decir, total sociedad, control completo, preparándolo para ¿cuál? Para no solamente el control del nuevo orden mundial que ya los tienen en este momento, nos tienen como ovejita obedeciendo. Aquellos hermanos que siempre fueron rebeldes a su pastor, ahora son fieles, pero fieles, obedientes a las directrices de este mundo, a las órdenes que le dan, y van corriendo a obedecer. Los tienen exactamente como ellos quieren, manejándonos exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Viene todos los proyectos, el control, entre todo este control de la humanidad, la marca de la bestia. Y todo es tecnología. Todo es tecnología. ¿Por qué? La gente no puede decir, yo no voy a... No importa, yo no me pongo la marca, al fin y al cabo yo no necesito un teléfono. No es verdad. Es que la vida depende ahora del sistema, de este sistema, totalmente. Y si no lo quieres creer, pues tendría que aislarte completamente. Y uno dice, ¿a dónde se va a ir a meter? ¿A dónde? ¿A dónde se va a ir a meter? Porque si se va a meter con los indios de las Amazonas, también los indios ahora tienen el teléfono celular. Ya lo he visto con los tapabocas, como nosotros acá. Aparte, también, recuerden una cosa, que los televisores, todos los televisores son smart. ¿Qué quiere decir? Televisores inteligentes. O sea, tienes control total y absoluto. Si no tienes teléfono, tu televisor te está controlando. Tremendo, doctor. Así es. Y si está en la calle, usted lo sabe bien. Nadie mejor que usted. Recuerden una de las campañas que tuvimos ahí con Edmundo, que usted siempre me acompañaba ahí. Un señor que vino a la campaña esa mañana, de afuera de Londres, su carro entró y su carro parece que tenía una felonía ahí, y de inmediato cayó la policía y lo agarró. ¿Y cómo se dieron cuenta? Las cámaras cuando entró a Londres. De inmediato, la cámara registraron que aquel carro tenía una felonía. En otras palabras, aunque digas que no quieras tener teléfono, está controlado bajo el sistema. O sea, la tecnología es parte del fin del mundo, pastor. Tremendo, doctor Bolañes. Acerca del microchip, está también este aparatito pequeño que dicen los científicos, ¿verdad? Los que saben que es como un arrocito, es una pepita que va a ir acá, incrustada, en medio por acá. Y entonces, mucha gente dentro de la iglesia, a nivel general también, hemos recibido muchos vídeos que se han hecho virales
El que le mandé yo a usted la semana pasada ya lo he recibido 17 veces. Esta mañana recibí otra vez el mismo. Porque uno encuentra pastores muy conocidos en sus respectivos países y en otros países hablando con un lenguaje que confunde muchas veces, que en parte dicen la verdad, como el caso de Bill Gates, que dejó Microsoft, que junto con su esposa, eso lo sabemos los periodistas desde hace muchos años, viene siempre patrocinando proyectos científicos y aportando millones y millones de dólares, porque si no es el más rico, es uno de los más ricos del mundo, pero ahora dicen que se ha concentrado para el tema del microchip y demás, y entonces hay líderes, hay siervos de Dios, y hay otras personas con cierta autoridad, ¿verdad?, que tienen personas que los escuchan, que los siguen, que a veces confunden. Y, por ejemplo, escuché a unos pastores en Colombia diciendo que ellos a partir de ese momento ya iban a no acatar ninguna orden del gobierno. Y ellos ponían, bueno, porque la palabra de Dios dice que es primero obedecer a Dios que a los hombres, pero la Biblia también dice que tenemos que someternos a nuestras autoridades. ¿Cómo tener ese balance, doctor Bolañes, para no confundir al pueblo de Dios? Es muy sencillo. Hace 2 domingos, usted sabe que ahorita con la cuarentena me ha tocado hacer el predicador de los domingos, prácticamente ahorita ya universal, sí. Cuando se hace no tiene sentido. Y entonces en eso estoy diciendo, cuando estoy hablando del tema, si esto fuera la marca, que inclusive está allí en nuestro canal Antonio Bolañes Oficial en YouTube, y allí estoy diciendo que nosotros como cristianos, como pastores sobre todo, ¿y por qué agarré eso? Porque en estos momentos, ya en estos instantes, ya superamos arriba de 40 pastores muertos en estos momentos en Nueva York. Tremendo. La inmensa mayoría de estos pastores, le voy a hablar a uno de ellos, de esos siervos lindos, tremendos siervos de Dios. Me decía el pastor José Luis, que es un líder de pastores en Nueva York, y que es el que está ahorita al frente de todas estas crisis allá. Me decía el pastor José Luis, hermano Bolañes, me decía, el asunto es me dijo, uno de estos pastores que murió, que me mandó la foto antier, me dijo, era uno de los que agarraba diestra y siniestra garrotazo en su programa de radial, diciendo que no teníamos por qué sujetarnos a las leyes, que nos estaban cerrando los templos, y dijo, y era duro porque predicaba primero que él, yo decía una cosa y al siguiente él venía y barataba todo, me tiraba al suelo todo, y dijo, pero hace una semana él me llama de que su secretaria había muerto por coronavirus, porque él no paró de hacer culto. Y yo hablé con él, le dije, mira, pastor, es que tú fuiste imprudente, hasta nos atacaste en la radio diciendo a los pastores cobardes que habíamos cerrado. Y dijo, y lamentablemente él murió por coronavirus también. ¿Cómo se llama eso? Imprudencia. La Biblia habla que como pastores y como cristianos debemos de ser prudentes. Y también la Biblia dice que debemos de sujetarnos a las leyes establecidas. En Europa y Estados Unidos vivimos países de leyes, donde las leyes se tienen que respetar porque no hay otra opción. O se respeta o vas a la cárcel. Eso es tanto Europa como Estados Unidos. En nuestro tercer mundo como América Latina, las cosas es diferente. Pero no podemos nosotros aplicar la misma para Estados Unidos y Europa. Ahora bien, ¿qué es lo que digo yo en el tema si esto fuera la marca? Nosotros, como pastores, como cristianos, estamos obligados a sujetarnos a las leyes establecidas mientras, oiga bien la palabra que usted dice, mientras no pongan en peligro nuestras convicciones espirituales. ¿Cómo? Precisamente estaba hablando de la marca. Hasta el momento, este cierre que se ha dado global de todas las iglesias, al menos sobre todo Europa y Estados Unidos, de este cierre de todos nuestros templos, no solo han sido nuestros templos, ha sido general, ha sido desde un cine, desde una disco, hasta las iglesias. ¿Y por qué se ha hecho?
por cuestión de persecución, no, se ha hecho precisamente por cuestión de ver cómo los gobiernos responsablemente controlan y evitar más dolor y más sufrimiento. Otro de los pastores que me hablaba, el hermano José Luis Sáenz, que murió en este momento, dijo, ellos son pastores retirados. Me decía el hermano José Luis Sáenz, ellos, me dijo, no tenían ningún contacto con nadie, pero tenían gente viviendo en su casa que estaba trabajando fuera. Wow. Uno de estos, trabajadores de afuera, le trajo la muerte a su casa. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo como pastores no es porque tenemos miedo al sistema, al gobierno, sino es que lo estamos haciendo, porque tenemos que obedecer. Yo le decía a usted que este pastor que usted vio de ese video, que se lo han mandado 17 veces, es bonito como él dice y habla y le tira junto con estos colegas suyos colombianos. Pero lo que él está hablando no es la verdad. ¿Por qué? Porque él su templo sí lo tiene cerrado. Entonces, uno puede hablar, como dice un dicho en Nicaragua, cualquiera puede decir hasta misa. O sea, cualquiera puede decir lo que le dé la gana, pero que viva la realidad. Eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque este pastor que usted está hablando de Florida, vive en Florida. Y en Florida él mismo vio cómo a otro pastor colega lo echaron preso porque violó lo establecido por el gobernador de Florida. A ver si él está haciendo culpa, no lo está haciendo. Entonces, es bonito hablar y decir bla bla, y decir que son unos cobardes y todo, pero realmente él tiene su templo abierto. Entonces, mientras nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes establecidas, mientras no pongan en peligro nuestras convicciones espirituales. ¿Qué pasa si llega la marca? ¿Qué pasa si en esta vacuna que propone Bill Gates, entre esa vacuna viene el famoso, lo que estoy hablando en ese tema, yo sé que fuera la marca, y que está debidamente documentado por la prensa, usted como periodista, este famoso, ¿cómo se dice? Tatuaje. Este tatuaje electrónico que va por medio de ese microchip. Para nosotros los cristianos, automáticamente significa la marca de la bestia o el proceso final hacia la marca de la bestia. Entonces, si allí es diferente, allí ya se está metiendo con mis convicciones espirituales. Allí sí nosotros tendríamos, si llegara el momento en que se llegue a fuerza, esperemos que el arrebatamiento haya sucedido, porque es lo que dicen los expertos, que íbamos a ver los primeros días de la marca, pero no su imposición. O sea, ya como posiblemente algunos tendremos que ir a la cárcel, pero no va a ser global porque antes el Señor lo va a arrebatar. Pero lo que quiero decir es que ya cuando se nos comprometa a recibir un microchip, ahí sí están metiéndose con nuestras convicciones espirituales. Allí sí tendremos que pararnos como el apóstol San Pedro se paró ante los líderes de Israel cuando les dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Nótese, cuando el apóstol San Pedro, lo tienen allí en aquel concilio, le dicen los líderes religiosos, ok, está bien, vayan y sigan predicando ustedes en la calle, pero no mencionen el nombre de Jesús. Nótese, le dan, pero sin mencionar el nombre de Jesús. Es cuando Pedro le dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hasta el momento Pedro se había sujetado a las leyes, había aceptado las directrices, pero cuando ya le prohíben sus propias convicciones espirituales, entonces Pedro dijo, lo siento, pero prefiero obedecer a Dios. Es aquí donde debe estar la sabiduría, el entendimiento del pastor. Hasta el momento, con estas encerronas, no nos han comprometido nuestras convicciones espirituales. De hecho, aquí estamos hablando ahorita con libertad. Así ahorita. Es. Entonces, a nadie se le está echando preso por predicar aún en las redes sociales el Evangelio de Jesucristo. A nadie. Todavía no se está metiendo. Que se cerraron los templos, ya lo sabemos, acabamos de explicar. ¿Qué va a pasar la siguiente fase? Bueno, ahí es donde ya nosotros tendremos que estudiar. La palabra microchip en sí, lo explico en uno de los estudios,
el microchip en sí no es la marca de la bestia, es lo que va dentro del microchip. Porque dentro del microchip, para responder a la otra pregunta, dentro del microchip, para que, y eso todos los que nos están viendo en este estudio, todititito, los que son expertos en computadora, saben que todo sistema de tecnología tiene que operar por un sistema operativo. Por eso la palabra Windows, sistema operativo. ¿Qué es el sistema operativo? Para abrir la ventana y ver el contenido. Entonces, el asunto es que, recuerde, los microchips, lo suficiente para poner cualquier información de persona que se quiere. Pero para que el satélite pueda abrir esa nanomemoria de ese microchip, necesita un sistema operativo que el microchip lleve dentro ese sistema operativo. Y ese sistema operativo solo hay uno y que nadie, al menos yo no sé, por lo menos no sé, es lo que dicen los científicos. Los científicos dicen más contundente que yo. Ellos dicen, nunca más nadie podrá hacer otro sistema operativo más liviano que el código de raya. El código de raya vino para quedarse. El sistema, por eso en el supermercado, cuando usted va, escanean rapidísimo. Escanean. Porque es el sistema operativo más liviano, se ajusta a la nanomemoria. Lo que nos están escuchando, esa palabra, nanomemoria. Pero, usted lo sabe como periodista, ¿qué razón tendría el gobierno de Inglaterra de implantarles un microchip vacío solo para escuchar un ruido? No. Si les quiere poner un microchip es para que quiere poner una información en ustedes. Así es que allí es donde yo estoy en desacuerdo de un pastor de origen mexicano que él dice, el microchip es la marca de la bestia, que no lo estén engañando. En sí el microchip no, porque el microchip es, volvemos a hablar del medio de transporte, el microchip es un transportador, que dentro del microchip va una nanomemoria, que dentro de esa nanomemoria va la información suya, pero también dentro de ese microchip, para que la computadora pueda ver la información o el satélite, necesita un sistema operativo, y ese sistema operativo se llama código de raya. Ese código de raya va dentro del microchip. Entonces, en el momento que usted recibe ese microchip con el tatuaje electrónico que dice Bill Gates y todo, ya lleva el código de raya. Al llevar el código de raya, ya está llevando el 666. Entonces, de ahí entonces que hay que entender, a veces mucho lo que usted dice, muchos pastores hablan y dicen tonteras como este de México, no, el microchip no es la marca, que por esto y el otro, pero hablan sin tener información profunda, identificación científica. ¿Por qué? Entonces, ahora viene el otro caso. Todo, volvemos a la tecnología, nada es regalado, todo es una adicción, ya nos convirtieron en adictos, todos son adictos. Y si quiero, hasta yo me pongo también ahí. Todos somos adictos ahorita. Y ahí están todos ahorita, estamos allí. Mire cómo es la trampa. Llega un momento, ¿cuál es el problema? Volvamos al caso de lo que dijo Discovery, cómo esto produce adicción con la droga. Llega un momento en que cierta clase de droga al drogadicto ya no le satisface. Comienza con marihuana, pero después la marihuana ya no le sirve. Entonces va lo otro, y va lo otro, y va lo otro. Exactamente nos han llevado a la misma situación. Que en esta encerrona, que no dudo, solo Dios sabe los misterios de las tinieblas en toda esta pandemia. En eso yo no dudo, que hay, como dicen en Nicaragua, hay mano peluda en todo esto. La pregunta de todo esto es, al encerrar tantos miles de millones en sus hogares, la gente dependió en su totalidad de la Internet. Y se dieron cuenta de una cosa, la Internet se volvió súper lenta. Al volverse súper lenta y la gente ya es adicta, no puede vivir. Se desespera. Se desespera y necesitan con urgencia un sistema de velocidad. Ellos crean la necesidad. Aparte, el microchip
por este sistema que tenemos ahorita tan lento. Por ejemplo, ustedes tuvieron que apagar todos los celulares ahorita en sus casas. Lento. El satélite no puede leer la información del microchip así, tan rápido. De allí que entonces necesitaban ellos desarrollar un sistema de alta densidad, pero al mismo tiempo crear la publicidad, porque muchos de todos estos videos es publicidad de ellos mismos. Miedo de todo esto, pero al mismo tiempo están mandando el mensaje que ellos quieren, ¿no? Crear su publicidad. Y allí sale el famoso 5G. ¿Qué es realmente el 5G? Al fin y al cabo, todo lo que está diciendo la gente. Para y por ver, pero están desesperados por la Internet. Pero quieren Internet rápido, quieren Internet relámpago. Al fin y al cabo, entonces, la misma gente lo está pidiendo a gritos. Dicen, no, pero mándemelo. No, pero mándemelo. La razón, entonces, del G5 es alta velocidad para poder leer la información. Cuando usted va en las calles de Londres, la cámara de la ciudad, de esa imagen facial que le hará. Cuando usted el satélite podrá leer la información de su imagen facial. Todo eso no se puede hacer si no es con el 5G. En otras palabras, totalmente ya camino a la marca de la bestia. Wow, tremendo, doctor, tremenda explicación, muy clara, definida, contundente, hablando del anticristo. Se asume que ya está vivo. La gente habla siempre porque el otro día estuve leyendo un artículo del ex primer ministro Gordon Brown, al cual yo tuve la oportunidad, junto con un número reducido de pastores de Londres, de visitarlo cuando él era primer ministro de Gran Bretaña en aquella época, y él permitió que nosotros fuéramos y oráramos por él. Yo fui el único pastor latino que estuve ahí y me agradó la forma de ser, ¿verdad? Un hombre muy importante en la economía mundial, y hace semanas atrás él hablaba y le hicieron una entrevista en uno de los periódicos más importantes de este país, que es el Guardian, y él decía de que para salir de esta situación se debería formar un bloque de tal manera que una persona dirigiera un gobierno mundial, pero es algo que no solamente lo ha dicho, ya el Papa también se ha pronunciado y otros gobernantes alrededor del mundo, de la necesidad de que haya alguien que le ponga orden supuestamente a este gran desorden, ¿verdad? Entonces hablamos de un gobierno único mundial, ¿verdad? Gobernado por el anticristo. ¿Cómo hará este personaje para convencer? Que es muy importante y casi nadie habla de este tema, doctor Bolañes, para convencer primero al pueblo judío y a los árabes. En primer lugar, debe haber cosas muy interesantes en saber en todo. Otra vez volvemos a la escatología. Y ese ajedrez de la escatología. Que recuerde que el ajedrez va y viene. Va y viene. Se va, se mueve la pieza, se viene. Yo no sé, cuando llegaba la vez que estuve en la casa, ya en su casa, creo que jugaba yo con Sammy ajedrez. Y sí. Entonces, el ajedrez se va y se viene. Entonces, hay que entender eso, que la escatología va y viene. Entonces, y solo el momento trascendental es el que da la interpretación más verdadera, como lo que estamos viviendo. Hoy en este momento nosotros entendemos, uno, el gobierno de orden mundial. El gobierno de orden mundial necesitará un líder que tenga la capacidad finalmente de ungir o descargar su poder sobre ese personaje que finalmente será el anticristo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, que ese es lo que va a salir ahorita en estas semanas, si Dios quiere, un mes y medio, lo más tardar, el libro Anticristo que acabo de escribir y que ya están editando, ¿no? Hablo de las tres bestias: el antipadre, el anticristo y el falso profeta. El antipadre es el personaje más importante que menciona Apocalipsis. La iglesia siempre se concentró en el anticristo,
pero nunca ha concentrado en la tercera bestia, el antipadre, que es el dragón. Es que está imitando la misma Trinidad de Dios. Recuerde que Jesús dijo, toda potestad se me es dada por el Padre. Y no hago nada sin antes no consultar con el Padre. Entonces, quiere decir que como Satán, lo explico en el libro, no es Dios. Como Dios sí puede actuar como el Padre en una forma simultánea en todo el mundo, pero Satán no es omnipresente. Como él no es omnipresente, él necesitará un cuerpo humano para hacer el papel de un antipadre, de un líder político que tenga que estar al frente posiblemente del mundo. Tendrá que ser un líder eminentemente polémico, divisionista, con serios problemas. Y este líder que estará al frente en un vaivén y en un vaivén, pero es el hombre que está al frente de la primer potencia y por ende orden mundial. Ahora bien, viene una crisis mundial. En esa crisis mundial se van a jugar las piezas del ajedrez. Ahí es cuando llega el momento de buscar al anticristo. Ya tienen al mundo como que ellos lo quieren. Como en este momento, ya lo tienen ellos exactamente como ellos lo quieren. El mundo ya está listo para obedecer todo, como ovejita. Pero hay dos pueblos que no han recibido al Mesías, o que no lo han recibido, que todavía no aceptan que es el Mesías. No que lo reciban, sino que no aceptan que es el Mesías. El mundo no tiene problema con el Mesías ya. Todititas las naciones saben que Jesús es el Mesías. Todos saben que Jesús es el Mesías. El mundo no tiene problema ya con el Mesías. De hecho, celebran Navidad. Ustedes mismos en Europa es impresionante cómo ponen en belleza, en honor a Jesús. O sea, el mundo ya sabe quién es el Mesías. El mundo no está esperando un anticristo. El mundo está esperando a un líder mundial, a un anciano. Una vez que tenga el control del gobierno de orden mundial con el libro, entonces, una vez que ya tenga todo el control en el mundo, porque son los únicos dos pueblos que han recibido como Mesías, que lo han recibido, a Jesús como Mesías. Y Satán quiere tener el privilegio de él, que en estos dos pueblos lo reciban a él. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y a mí ustedes no me han recibido. Cristo específicamente para Israel y para los árabes. ¿Por qué Israel y los árabes? Porque son los únicos dos pueblos que no reconocen que Jesús es el Mesías. Y son los únicos dos pueblos que automáticamente en este momento están esperando al Mesías. Ahora bien, una vez que ese líder sea declarado como el Mesías del pueblo de Israel, entonces el antipadre y el nuevo orden mundial descargará toditito su poder sobre él y lo levantará al frente, pero ya como Mesías. O sea, lo que estamos viendo en este momento es un preludio del antipadre, preludio. ¿Está el anticristo ya? Ya está. Ahora, nótese que ese anticristo, ese antipadre y ese falso profeta juntos aparecen en la guerra de Armagedón, lo que quiere decir que van a funcionar los tres. Wow. Recuerden, la guerra de Armagedón. Dice que en Armagedón, dice allí estarán los tres ahí. Y que Satán agarrará vivo al anticristo y al falso profeta y a Satanás lo mandará al pozo del abismo. O sea, los tres funcionan en la gran tribulación. Entonces, de ahí que en este momento el antipadre, por supuesto, que es lo que nosotros no podemos señalar, como digo en el libro, podemos decir es fulano o es sutano, porque no tenemos esa actualidad. Hay características, y hay personajes que están haciendo la característica de ese antipadre, aún en estos momentos. Que el anticristo, al menos, como lo escribo en el libro, hay tres candidatos. Uno de esos tres, ineludiblemente, puede ser, a estas alturas. Uno de esos tres. Que Israel en este momento está preparado, absolutamente preparado, para recibir ese anticristo. Dos, hay que tener claro que mucha desinformación en las redes sociales. El anticristo tiene que ser judío.
El antipadre no. El antipadre va a ser un líder político del poderoso sistema mundial. Y no tiene que ser judío. Pero el anticristo sí tiene que ser judío. ¿Por qué? Los israelíes no van a adorar a nadie que no sea judío e hijo de Abraham, en el caso de los árabes. De manera que no anden buscando, por ejemplo, están diciendo que Bill Gates, el anticristo, que es parte del sistema, lo puede ser. Y hay que aclarar otra cosa. El hecho, usted dijo una palabra muy interesante, pastor. El Gordon Brown. Cuando usted los conoce en persona, son gente linda, son gente especial. Y cuando ellos hablan del nuevo orden mundial, ellos en ni más mínimo están hablando del aspecto tenebroso que nosotros hablamos. Exacto. Porque ellos lo hacen de una forma inocente. Sin darse cuenta, ellos están cumpliendo el propósito de la profecía. Le aseguro que las intenciones de Bill Gates, de la vacuna y de este tatuaje electrónico, no es, si habla usted personalmente, en lo más mínimo está pensando en algo tenebroso. Las intenciones de ellos son salvar a la humanidad. Lo que ellos no saben es que ellos están cumpliendo la profecía de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado en que ya no lo vamos a ver como odio, no, este es el hijo del diablo, este es Satanás. No, a lo mejor ellos tienen, usted lo conoció personalmente, ellos tienen buenas intenciones. Lamentablemente, como ellos no conocen los misterios de Dios, y alguien tiene que cumplir la profecía. No debe decir usted como pastor, cuando Jeremías llama a Nabucodonosor siervo, usted sabe muy bien que era un asesino, un criminal, un super soberbio. Claro. ¿Y por qué Dios lo llamó siervo? Siervo. No vaya a decir que Ciro era un hombre temeroso de Dios y que por eso Dios lo llamó siervo. No, era un tipo pagano, con múltiples de esposas. Adoraba múltiples de dioses. ¿Por qué Dios lo llama siervo? Porque estaba cumpliendo, sin darse cuenta él, un propósito de Dios. Entonces, estos gobernantes están cumpliendo la profecía de Dios. De ahí, por eso es que Juan dice en Apocalipsis, esto para la mente que tenga inteligencia, descubra usted. Pero en ningún momento nos da licencia para odiar, que nosotros vamos a odiar este diabólico Bill Gates, este diabólico Gordon Brown. Ellos posiblemente tienen buenas intenciones. Lamentablemente y desgraciadamente nacieron ellos para ser parte del cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidadísimos de no caer en el odio. No vamos a ser parte del odio porque las profecías se tienen que cumplir y los instrumentos. Por eso Pablo dijo que hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra. Procuremos nosotros ser instrumentos de honra, ser servidores de Jesús y no instrumentos que finalmente son instrumentos y están haciendo un trabajo, pero lamentablemente, finalmente va a ser para deshonra. Adelante, pastor. Gracias, doctor Bolañes. Ya estamos llegando al final de esta tremenda entrevista, impresionante. Cada exposición que tú nos has hecho ha respondido a estos interrogantes. Me gustaría que le dieras un mensaje a la iglesia del Señor, a la iglesia que está preocupada. Yo creo que la convicción que nosotros tenemos es la seguridad de la salvación y que pronto vamos a estar con el Señor. Más allá de los desarrollos de la ciencia, del microchip, de las cosas, de las pestes, de todo lo que estamos viviendo, experimentando en estos tiempos, es tener la absoluta seguridad y de pronto asegurarnos de esa palabra que el Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando estaban escondidos, temerosos todavía en Jerusalén, después de que crucificaron al Señor y Él resucita al tercer día, que les dijo, paz, shalom, no se turbe vuestro corazón. Esa seguridad en medio de las pandemias, en medio de la incertidumbre, en medio de la depresión, en medio de ese ambiente tan tenso
que estamos viviendo, doctor Bolañes, un mensaje de esperanza a esa iglesia, de que tengamos la seguridad en el Señor, mientras tengamos al Señor en nuestro corazón y seamos obedientes y hagamos lo que Él nos dice en su palabra y le amemos en espíritu y en verdad. No hay pierde para la iglesia. Él ha prometido de que Él va a venir, se va a parar de su trono de gloria y la iglesia se va a levantar y va a estar con Él en las bodas del Cordero. Y otro mensaje para aquellos, porque yo me temo como pastor, yo digo, bueno, Señor, solamente tú sabes quiénes son los verdaderamente salvos. Y ya se acerca el tiempo en que usted va a separar la cizaña del trigo. Aquellos que han escuchado, aquellos que incluso van a la iglesia, que ofrendan, diezman, pero que no llevan una vida recta delante del Señor. Un mensajito para estos amados que están ahí al borde entre la vida y la muerte eterna, doctor. Hay un tema que prediqué el domingo pasado que se llama miedo a lo que se aproxima. Y estoy narrando que, por cierto, si decir la gente lo puede ir a nuestro canal Antonio Bolañes Oficial, así con esa palabra, lo van a encontrar. Y allí buscan miedo a lo que se aproxima. Estoy explicando en ese momento allí, cuando de momento los apóstoles, como grandes marineros que eran, ellos hicieron frente a todo el peligro de las olas y de la tormenta. Generalmente todos nosotros los humanos siempre queremos usar nuestras propias fuerzas, nuestras propias capacidades, nuestro intelecto, nuestras cualidades materiales para hacer frente a las tormentas. Y finalmente somos incapaces de hacerle frente. Cuando los discípulos se sientan derrotados, se dan cuenta que en la misma barca venía el mero y que estaba durmiendo allí en la proa. Van corriendo y lo despiertan. Se para, reprende los vientos, reprende las aguas y todo se calmó. En otras palabras, que confiemos que Dios tiene control si nosotros ponemos nuestras vidas en Él. Él tiene control de todo. Nada de lo que está pasando se le está yendo. Todo está bajo control. Él sabe lo que está pasando y lo que tiene que pasar. La palabra dice que han dado todas las cosas para ayudarnos. De una o de otra manera, Dios nos sacará adelante, nos sacará triunfante en toda esta situación. Ya sea que volvamos a la normalidad, aunque no va a ser igual nunca, pero de alguna manera Dios nos va a ayudar, o ya sea que venga el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto a esto que estamos pasando, porque el mundo ya no va a ser igual, hoy más que nunca los cristianos tienen que definirse a una vida total y absoluta, ya no a una vida de doble cara, sino a una vida genuina y pura de decidirse. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que el tiempo se está terminando ya. Esto es obvio, definitivo. El tiempo se está terminando. Aquí, entonces, en este momento, lo que hay que hacer es meternos de lleno con toda nuestra familia en la iglesia, comprometernos de lleno para evitar que seamos la cizaña separada de la semilla. Aquí lo que va a ser cizaña va a ser separada. La cizaña ya no va a volver más. Procure, cristiano, hermano evangélico, que no seas cizaña. Y si lo fuiste, límpiate de esa cizaña, de esa maldición, y vuelve a la iglesia. ¿Qué significa cizaña? Las cizañas son todos aquellos que siempre están buscando pelos en la sopa, en la liturgia de la iglesia. Que si el pastor predicó, que se equivocó en tal palabra. Que si la pastora predicó, que se equivocó en tal palabra. Que el asiento que estaba no tenía que ser rojo, tenía que ser negro. Que esto, lo otro. Que a mí no me gusta cómo se manejan las finanzas. Eso es lo que se llama la cizaña. Si alguno de los hermanos siempre tuvo esa debilidad, al regresar ahora a la iglesia, cuando se reabran, procure ya no ser esa cizaña. Intégrese a la iglesia de corazón a corazón, con todo, seamos partícipes de todo, incluyendo en participar. ¿Por qué?
yo nunca se me olvida una palabra que le dije a un personaje en primera clase en el avión. Él me lo dijo así con toda la sinceridad, que él era masón, que pertenecía a los grandotes, a los que se llamaban de 33 grados. Y cuando iba hablando con aquel hombre, me dijo, una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con ustedes, los evangélicos, me dijo, es por el problema del diezmo. Y entonces yo comencé a decirle a él, le dije, mire, tú eres masón y perteneces a esa gente que manipula. Y tú sabes bien que la Iglesia Católica no necesita, porque uno de los sistemas, y comienzo a decirle, la Iglesia Católica recibió una herencia de por vida, que fue el patrimonio de toda la riqueza del Imperio Romano. En el año 3, y le doy toda la fecha, que él lo sabía perfectamente, y él me dijo, tú tienes razón. Entonces le dije, aparte, el Vaticano se encarga de darle beneficios únicos a la Iglesia Católica, no solamente excepción de impuestos, sino partidas específicas de dinero para el sostenimiento de ellos. Pero nuestra Iglesia Evangélica no recibimos ningún patrocinio de ningún gobernante. Es más, nos ponen las peores leyes de restricciones en nuestros países para que no prediquemos con libertad el Evangelio. Entonces le dije, Dios es sabio, Dios es perfecto. Nuestras iglesias necesitan de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, porque es la forma en que subsisten nuestras iglesias y la propagación del Evangelio. Y se volteó, me dio la mano, me la estrechó y me dijo, es la primera vez que alguien me explica con contundencia por qué es necesario el diezmo, me dijo. Estoy totalmente y absolutamente de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Dios nunca se equivocó. Dios dejó un sistema. Ahorita nuestras iglesias, nuestros ministerios van a necesitar, si tú has mantenido tu trabajo y sostienes tu trabajo, van a necesitar tus ofrendas y tu diezmo. Y dije van a necesitar, es obligación de nosotros. ¿Y por qué digo de nosotros? Porque yo doy mi diezmo. Mi ministerio, la oficina. Luz Estela conoce a Debbie, que es la secretaria. Todo lo que yo recibo, de allí entra el ministerio. Y el ministerio me paga a mí. Y de lo que a mí me paga, no solamente yo doy mi diezmo de eso, pago también mis impuestos con el gobierno. Y un man que va a depositar ahorita el buzoncito donde está, porque como está cerrada hay un buzón, y ahí deposita el chequecito de mi diezmo. Y eso que soy predicando ese evangelio. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque la Biblia dice, bendición de casa. Pastor, disculpe que yo no usted ni me lo pidió ni nada, pero hay muchos pastores que lo van a necesitar esto. Yo quiero decirle, nuestro ministerio es un ministerio de fe. Es decir, se mantiene de campañas. Y en este momento, en su totalidad, se tuvieron que cancelar por las cuestiones en su totalidad. ¿Qué dice el Señor? Y yo bendeciré para que haya alimento en vuestra casa. En uno de los estudios que yo tengo hablando del diezmo, yo explico, si tú no quieres diezmar, no diezme. Pero tarde o temprano te va a llegar tu vaca flaca, como nos llega aún a los que diezman. Siempre nos va a llegar un periodo de vaca flaca. Y en el periodo de vaca flaca, allí tú no podrás levantar tu rostro y decirle, Dios, porque tú no cumpliste. Pero si yo cumplo, en el periodo de la vaca flaca yo puedo levantar mi rostro delante de Él y decirle, Señor, he sido fiel. Y como Él es honroso. Lo que quiero decir, mis hermanos que van a regresar a la iglesia, si mantienes tu trabajo, honra al Señor con tus diezmos y tus ofrendas. No seas parte de la cizaña. Si no das, quédate callado. Pero no seas estorbo. Y si tienes trabajo y has seguido tu trabajo, sigue haciendo.
mándalo, tu iglesia necesita, tu pastor necesita para pagar los biles de la iglesia. Apoyemos a nuestra iglesia en este momento de crisis. Muchos han perdido, está bien, ellos no lo pueden hacer, pero muchos mantienen sus trabajos y pueden ayudar también a su iglesia. Amén, pastor. Con ustedes, con todos, que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. También, pastor, que pueden visitar nuestro canal, Antonio Bolaños Oficial, y ahí vamos a estar estando, y espero muy pronto ir, si el Señor lo permite, a Londres otra vez, ir a comer, que ya, bueno, que siempre me llevan a comer esas deliciosas comidas colombianas, pero también la comida, ese gigantesco descomunal desayuno de los ingleses que solo ¿te acuerdas cuando me iba al aeropuerto a dejarme? Pasamos en aquel lugar típico inglés, que yo todavía no me explico cómo los ingleses comen fritos, a salchicha, no sé cuántos, son como 5 cosas que llevan. Pero bueno, será un placer volver a Londres y disfrutar allá con ustedes. No, muchísimas gracias, doctor Bolaños. Claro, el famoso English Breakfast. Y tenemos otro sitio que lo tenemos preparado para cuando pase por acá, cuando venga a nosotros, doctor Bolaños. Queremos llevarle a un lugar que creo que usted todavía no ha probado esa clase de comida. Así que excelente, ¿no? Ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, por su deferencia. Sabemos que es una persona supremamente ocupada y sin embargo ha tenido a bien en su corazón poder proveernos este tiempo para hacerle estas preguntas tan fundamentales en estos tiempos. Y qué mejor que con una persona con tantos años de experiencia estudiando, ¿verdad?, estos tiempos que estamos viviendo. Un abrazo, doctor Bolaños, y un abrazo también para su esposa, para su hija, para Debbie. Yo me acuerdo de su suegro también. Recuerde que viajamos a Israel con su suegro la primera vez, así que un abrazo bien especial a toda la familia. Y bueno, Estados Unidos está en el primer lugar de muertes en este virus. Gran Bretaña ya es segunda, es el primer lugar aquí en Europa. Así que cuidarnos, confiar y que el Señor haga el resto de nosotros, que el vallado de Job, ¿verdad?, el cerco de Job o el vallado del salmista esté con nosotros. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga y un placer también. Gracias, doctor Bolaños. El Señor lo bendiga.